Kerem Bürsin. El tercer hombre más sexy, pero ¿qué hay detrás de ese título que nadie te ha contado? Prepárense porque aquí viene el salseo bueno. A ver, todos sabemos que Kerem Bürsin está buenísimo, ¿no? Es un guaperas de manual, con esa sonrisa que derrite y esa mirada que te atraviesa. Y sí, lo han puesto de tercero en una lista de los más sexys, una locura. Pero, ¿se creen ustedes que esto es solo cuestión de genética y de salir guapo en las fotos? Para nada. Yo creo que aquí hay mucho más. Para ser honestos, estas listas a veces son un poco, ¿cómo decirlo? Tienen su truco. No digo que Kerem no lo merezca, claro que sí. Pero detrás de esa imagen de chico perfecto, hay curro, hay decisiones y sobre todo, hay una estrategia. Y eso es lo que la gente no ve. Piensen un poco. ¿Cómo se llega a ser el tercer hombre más sexy? No es casualidad. Es un trabajo de imagen, de saber elegir proyectos, de conectar con el público de una manera que va más allá de lo físico. Es tener esa chispa, ese no sé qué que te hace destacar. Y Kerem lo tiene, y mucho. Lo que yo sospecho es que él sabe perfectamente cómo jugar sus cartas. No es solo un actor talentoso que lo es, sino que también es un profesional que entiende el juego de la fama. Él ha sabido construirse esa imagen de hombre deseado, pero de una forma que no resulta artificial. Hay algo de cercanía, de hombre de verdad, que encanta. Muchos se quedan en el «uy, qué guapo es». Pero yo me pregunto, ¿qué está pasando por su cabeza cuando ve esas listas? ¿Le hace gracia? ¿Le presiona? ¿O lo ve como lo que es, una herramienta más para seguir creciendo? Porque para ser honestos, ser sexy vende mucho. Y si encima tienes talento, la bomba. Y luego está el tema de las relaciones. Siempre se le vincula con parejas mediáticas, y claro, eso también suma puntos a esa imagen de hombre deseado, ¿no creen? No es solo él, es el paquete completo. Él sabe cómo mantener el interés, cómo no aburrir, cómo seguir siendo noticia. Lo que yo creo que está pasando es que Kerem Bürsin no es solo un actor que se limita a memorizar diálogos. Es un tipo inteligente que sabe cómo gestionar su carrera y su imagen pública. Y esa combinación de físico, talento y saber hacer es lo que lo ha llevado a estar en esa posición privilegiada. Pero, ¿se han parado a pensar qué hay detrás de esa sonrisa y de ese título? ¿Qué sacrificios ha hecho? ¿Qué presiones ha tenido que aguantar para mantener esa imagen de chico perfecto y deseado? Porque, seamos sinceros, ser el centro de atención constante no debe ser nada fácil. A veces vemos la punta del iceberg, esa imagen pulida que nos llega a través de las pantallas y las revistas. Pero debajo de todo eso, hay mucho más. Hay trabajo duro, hay momentos de duda, hay decisiones difíciles. Y eso es lo que, a mi parecer, hace que Kerem Bürsin sea aún más interesante. Así que sí, el tercer hombre más sexy. Enhorabuena. Pero recuerden, detrás de cada título y de cada reconocimiento, siempre hay una historia completa que vale la pena conocer. Y esta, la de Kerem Bürsin, estoy segura de que todavía tiene muchas páginas por escribir. Pero ahora les pregunto a ustedes, ¿creen que ser considerado el más sexy ayuda o perjudica a la carrera de un actor como Kerem Bürsin?